Vamos ahora hacia la palabra del Señor. Yo le he puesto por título a la enseñanza Pacto de Sangre. Amén. Diga conmigo, Pacto de Sangre. Y quiero tomar como base el texto que está en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 5, y leamos hasta el verso 6. Dice la palabra en Isaías 53, 5, por boca del profeta Isaías, palabra de Dios, hablando de lo que acontecería en el futuro acerca de Jesucristo como el Mesías y el Salvador. Dice la escritura así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros, yo creo que esto aquí lo debe leer usted conmigo. Todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros. No se salva ninguno, todos. ¿Qué pasó con todos? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Hoy es Cena del Señor. Y la Cena del Señor es un tiempo de recordar, es un tiempo de memoria. Recordamos que Cristo murió en la cruz, celebramos también la resurrección de entre los muertos. La Cena del Señor está contemplada en la palabra como un sacramento de Jesucristo a nosotros. Dijo, háganlo hasta que yo vuelva. Y tomó dos elementos, el pan y el jugo de la uva, que representan su cuerpo y su sangre. Quiero comenzar mi mensaje desde la mesa de la Santa Cena, pero busquemos el trasfondo de cómo el Señor Jesús se convierte ahora en ese nuevo pacto, pacto de sangre. Y vayamos al libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 22. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 22, y vamos a leer desde el verso 1. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó. ¿A quién probó Dios? A Abraham. Dice la palabra, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Préstele atención a cada una de las cosas que estamos leyendo de estos versos. Dice la palabra que Abraham se levantó en la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se fue. Se levantó, se fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4, vamos hasta el verso 18 para que agilicemos los versos en audiovisuales. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso, ¿dónde la puso? Sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Verso 12, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció
en holocausto, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo no sé si usted entiende esto. Todas las naciones de la tierra. Ahí está incluido ¿qué? Estamos incluidos usted y yo. Hay una promesa sobre Abraham por su obediencia, porque no negó a su hijo, dice la palabra. Por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único al que amas, entonces bendito serás, te multiplicarás. Y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Diga: ahí estoy yo. Vamos, diga: ahí estoy yo. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira, aquí empiezo mi mensaje. Dice la palabra que Dios habla a Abraham y lo saca de una tierra. Esa tierra se llama Ur de los Caldeos. De allá saca Dios a Abraham. Hasta ese momento Abraham. Dios no le había cambiado el nombre Abraham por Abraham. Se llamaba Abraham cuando Dios se encuentra con él. Y ahora ya Abraham no tiene los dioses de Ur de los Caldeos, sino que ahora decide que su Dios sea Jehová de los ejércitos. Era costumbre en Ur de los Caldeos que el primogénito fuera sacrificado a los dioses de Ur de los Caldeos. Todo primogénito nacido en Ur de los Caldeos se tenía por costumbre entregarlo en sacrificio a los dioses de Ur de los Caldeos. Sin embargo, Abraham, ahora que ya no adora a los dioses de Ur de los Caldeos, sino que adora a Jehová de los ejércitos, esperaba que el Dios de los cielos le diera un trato diferente. Y viene Dios y le dice: ahora dame tu hijo, ¿no? Sin embargo, Abraham seguía confiando en Dios, y efectivamente Jehová es distinto a todos los demás dioses. No voy a repetir eso. Dios es distinto a todos los demás dioses. Por eso dice la palabra: probó Dios a Abraham. ¿Qué dice la palabra? Probó Dios. O sea que la intención de Dios con esto no era que Abraham sacrificara a Isaac. Lo que Dios quería era probar a Abraham. Y este pasaje tiene una tipología, es decir, un evento del Antiguo Testamento que anticipa una realidad mayor en el Antiguo Testamento, en este caso Cristo. Usted leyó conmigo el pasaje, ¿verdad? Y miramos varios elementos. Primero, Abraham, ¿cierto? La palabra Abraham es un nombre compuesto. Tiene dos raíces la palabra Abraham. Si separamos la palabra Abraham, lo primero que vamos a encontrar es Ab, que es una abreviatura de Abba. ¿Qué quiere decir Abba? Padre. Abba quiere decir padre. Y ahora sumémosle la otra raíz. Tiene dos raíces Abraham: Ab, que es padre, y Ran quiere decir exaltado. O sea que la palabra Abraham es Padre exaltado, que representa proféticamente a nuestro Padre celestial. Entonces, ¿qué es lo que está representando Abraham en este momento? Al Padre celestial. Pero tenemos otro elemento, otro personaje. Es el hijo. ¿Quién es el hijo? Isaac. Está el hijo Isaac, el único, el amado, el anhelado, el prometido, que Isaac representa a Jesús. Entonces tenemos a Abraham representando al Padre celestial, a Isaac representando a Jesús. Pero usted leyó conmigo el pasaje, dice que cuando se levantaron de mañana, Abraham enarbaldó ¿qué? El asno para llevar a su hijo a ser sacrificado. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿entró en qué? En un asno. Entonces mire la tipología, mire el tipo que estamos viendo, que es un evento real en el Antiguo Testamento que tiene una mayor relevancia y tiene se completa en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, vemos al asno,
Isaac fue llevado en burro al monte Moriah. Jesús entró en un burrito a Jerusalén. Pero también tenemos un elemento, dice que cortó la leña, ¿cierto? ¿Y dónde la puso? ¿La puso sobre quién? Sobre Isaac. O sea que Isaac, que representa a Jesús, cargó la leña hasta el monte Moriah. Usted sabe que Jesús cargó la cruz hasta el monte Calvario, hasta el monte Calavera, hasta el monte Golgota. Ahora otro elemento, el cordero. Que en Isaac no fue sacrificado Isaac, pero en Jesús fue el cordero provisto por Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Padre absoluto entregó a su Hijo absoluto como sacrificio absoluto para una liberación absoluta de su pueblo. ¿No le parece eso a usted maravilloso? Vamos, diga conmigo, el Padre absoluto entregó a su Hijo absoluto como sacrificio absoluto para liberación absoluta de su pueblo. Ahora, esto se convierte para todo el pueblo, los descendientes de Abraham, sus hijos, en una constante. Ellos crecen con esta práctica, por eso en el Antiguo Testamento nosotros vemos una constante: sacrificio, 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 sacrificio. Ellos crecen con esta práctica como una práctica liberadora, porque el cordero muere para que el hijo no muera, porque el cordero muere para que yo no muera. Por eso cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, sale al desierto, para salir tuvieron que sacrificar un cordero, para que cuando el ángel de la muerte pasara por las casas de Egipto no murieran los del pueblo de Israel. A eso se le llamó, ¿cómo se le llamó eso? ¿Cómo se le llamó? Ayúdeme, usted lo conoce. Eso se llamó, ¿cómo? Pascua se llamó. ¿Qué quiere decir Pesaj en hebreo? ¿Y qué es Pesaj? Es pasar. Entonces el cordero que fue sacrificado y su marca fue puesta en las puertas, al ver la marca, la muerte pasaba. O sea, no caía sobre esta persona, sino que pasaba. Pasaj quiere decir Pascua. Entonces ellos desde Abraham crecen con esta constante, con esta práctica liberadora. El cordero muere para que el hijo no muera, para que yo no muera. Todo este sacrificio era para cumplir una función especial. Ese sacrificio del cordero, esa sangre que era derramada, esa ofrenda que era entregada, para cumplir una función. ¿Cuál es esa función? Mostrar a Cristo. ¿Qué le dije? Mostrar a Cristo. Entonces escuche esto y recíbalo. Si la ley no nos llevaba a Cristo, quedaba incompleta. Si los sacrificios no apuntaban a Cristo, eran solo sombra. Si nuestra fe hoy no refleja a Cristo, se vuelve una fe vacía. Si lo que ofrecemos a Dios no muestra a Cristo, pierde su verdadero propósito. Esta mañana estamos celebrando la cena del Señor, la Santa Cena. Y ahí vemos el jugo de la uva y vemos el pan, que tiene una representación, cuerpo y sangre. Esto nos recuerda un pacto que fue hecho hace miles de años atrás, pero con una vigencia activa. Aunque el pacto fue hecho hace más de 2000 años, tiene hoy una vigencia activa. Y quiero que miremos desde el Génesis, pero vamos a terminar, aunque vayamos a Génesis, vamos a terminar nuevamente en la mesa de la cena del Señor. Génesis capítulo 15, y vamos a leer el verso 1. Préstele mucha atención. Génesis 15, 1. Vamos a leer hasta el verso 18. Dice la palabra: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado semilla, no me has dado hijo, no tengo descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Era la costumbre. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? Él le dijo: así será tu descendencia. Verso 6. Y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Verso 7. Y le dijo: yo soy Jehová, quien te sacó ¿de dónde? De Ur. Ahora ya no adoras los dioses de Ur, ahora adoras a Jehová de los ejércitos, para que puedas tener por heredad esta tierra. Sigue diciendo el verso 8. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años. Aquí se pone interesante esto, porque Abraham ya era un hombre de 99 años, pero viene Dios y le dice: yo le voy a dar descendencia. Como cualquier persona, pudiera Abraham decir: ¿y cómo será esto posible? Si es que yo ya estoy viejo. Entonces Abraham dice: deme usted una señal para yo poder entender que lo que me está diciendo es palabra real y que esa palabra real se va a cumplir. Entonces le dice Dios a Abraham: ¿usted quiere señal? Listo, yo le voy a dar una señal. Tráigame una becerra de 3 años. Tráigame una cabra de 3 años. Tráigame un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. Verso 10. Y tomó él todo esto, o sea, lo tomó Abraham y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, ¿qué hacía? Abraham los ahuyentaba, ¿cierto? Entonces, sigue diciendo la palabra: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Verso 3. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego. Esa era Dios, ahí la representación de Dios en esa antorcha de fuego, que pasaba entre los animales divididos. Verso 18. En aquel día hizo Jehová, presten atención a eso, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Préstele atención aquí, porque ahí hay algo importante. Note que la palabra dice que Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Dios le promete un hijo. Abraham es viejo. Abraham duda de la promesa, le pide una señal a Dios. Entonces Dios le dice: la señal es que me traiga tantos animales, un becerro, un cordero, una cabra. Dice de 3 años. Eso no es coincidencia. 3 años. Entonces estos cuerpos de 3 años de estos animales, Abraham los toma y los parte por la mitad y los pone cada mitad enfrente de otra. Esto era común cuando se hacía un pacto. Si yo hacía un pacto con alguien, debíamos hacer este proceso, ¿sí? Yo hacía un pacto con alguien, entonces para sellar ese pacto debíamos hacer esto que Dios le pide a Abraham. Entonces Abraham corta los animales por la mitad y dice que los pone uno enfrente de otro. Si usted empieza a imaginarse el cuadro, usted se va a dar cuenta que al los cuerpos estar partidos en la mitad, va a correr ¿qué? Sangre, ¿verdad? Que va a armar, porque dice que una parte está aquí, otra parte está aquí, corre sangre, y entonces hace como una especie de ¿qué? Un camino, ¿cierto? Un camino. Entonces los que estaban haciendo el pacto tenían que pasar por ese camino de sangre, y eso representaba que el que incumpliera el pacto le pasaría lo mismo que le pasó a esos animales. ¿Me estoy haciendo entender aquí? Entonces cuando se hacía un pacto, tomaban los animales, los partían, esto hacía un camino de sangre y ellos pasaban por el medio de ese camino de sangre, y lo que representaba este acto era que aquel que incumpliera este pacto
le pasaría lo mismo que le pasó a estos dos animales. Mire lo interesante de todo aquí. Dice la palabra que el Señor le dice a Abraham que le va a dar un hijo, pero Abraham no cree porque ya está viejo. Sin embargo, el Señor le da una señal a Abraham, una señal de pacto. Abraham hace el ejercicio. Dice que estos cuerpos muertos atrayeron. ¿Qué atrajo estos cuerpos muertos? ¿Ah? Animales de rapiña. Y si usted mira el texto, dice que Abraham se la pasó todo el día, ¿qué? ¿Todo el día qué? Ahuyentándolos. Que cuando llegó la noche le vino sueño, porque se cansó de estar todo el día ahuyentando las aves de rapiña para que no comieran los cuerpos que estaban siendo parte del sacrificio. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Dulces sueños, Abraham. Ahora, pero todo esto tenía sentido, porque el Señor lo haría con un propósito específico. Abraham cae dormido. Ahora dice que ya entrada la noche, ya oscureciéndose el día, en medio aparece una ¿qué? Ayúdeme. ¿Un qué? Una antorcha, una llama de fuego. ¿Qué es lo que representa eso? ¿Qué? No, hermano, pues sus revelaciones, una llama de fuego representa la luz. No, pues yo le dije, ¿qué representa eso? Ayúdeme. La presencia de Dios, o sea, Dios estaba ahí en el pacto. Y dice que esa llama atraviesa, ¿sí o no? Está la llama, ahí va. Esa llama atraviesa ese camino de sangre. Pero si el pacto era entre dos, ¿por qué Abraham no pasó? Ayúdeme. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Porque estaba dormido. Ahora tenía un propósito específico. Es que el Señor sabía que Abraham en su humanidad no podía responder con el pacto. Es que el Señor sabía que Abraham en su carnalidad podía fallar en el pacto. Por eso él asume la responsabilidad completa del pacto. Por eso Abraham no pasa por el camino de sangre. Y aún si Abraham fallara, quien asume la responsabilidad de culpa es ¿quién? Dios, que pasó por el camino de sangre. Por eso el Señor atraviesa ese camino de sangre. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Cristo? Dice la palabra que lo que el Señor le pide a Abraham es unos animales que tenían una característica especial, cada uno de 3 años. ¿Y cuánto duró el ministerio de Jesús en la tierra? 3 años. Entonces note algo interesante aquí, que estos cuerpos están representando anticipadamente a Cristo como sacrificio, como un nuevo pacto, como una nueva entrega. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces escúcheme, dice la palabra que Jesús vino como Cordero de Dios. A los 3 años de su ministerio, su cuerpo fue ¿qué? ¿Qué pasó con su cuerpo? Partido. Y su sangre abrió un camino. Lea conmigo, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. ¿Qué dice la palabra? Porque yo recibí del Señor lo que también os he dicho, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué representa el pan? Dice, y habiendo dado gracias, ¿qué? ¿Qué hizo Abraham con estos animales que Dios le pidió? Por la mitad. ¿De cuántos años era? ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? Y dice Jesús, mi cuerpo ahora es partido. Entonces, aquí se están dando las señales de un pacto, pero un nuevo pacto. Dice la palabra. Ahora, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. ¿Este qué? Es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó ¿qué? La copa después de haber cenado diciendo, y dijo, esta copa es el nuevo. Ah, qué hermoso. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Abraham allá en Génesis 15? ¿Qué hizo? Note que la palabra dice, e hizo Jehová pacto con Abraham. No dice la palabra, e hizo Abraham y Jehová pacto. No.
O sea que Abraham no hizo pacto con Dios, Dios hizo pacto con Abraham. Y eso tiene un significado, y es que el pacto es unilateral. O sea que no es ni por mérito suyo, ni por esfuerzo suyo, ni por mérito mío, ni por esfuerzo mío, es porque Dios decidió hacer un pacto con nosotros. Pero ahora viene Cristo a hacer un nuevo pacto, porque la palabra dice en primera carta a los Corintios 11:25, dice que Jesús dijo, asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, y dijo, esta la copa es ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Pacto en qué? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Qué maravilloso. Ahora, hoy usted y yo, por eso le dije que íbamos a estar en Génesis, pero volveríamos a la mesa de la Santa Cena. Hoy usted y yo podemos sentarnos a la mesa de la cena gracias a Jesús, que es el Hijo y el Cordero, que vino para abrir un camino. Dice la palabra en Hebreos 10:19. Lea conmigo, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo ¿qué? ¿Para qué? Para entrar. Ahora, ¿qué necesito yo para entrar? Sí, una puerta, pero necesito una ruta de acceso. Esa ruta de acceso es esa sangre de el sacrificio, es la alfombra roja. Usted y yo tenemos alfombra roja. ¿Pero para qué? ¿Para entrar a dónde? Ahora, ¿qué nos permite entrar al lugar santísimo? La sangre de Jesucristo, ¿no? Sigue diciendo entonces el verso 20. Dice el verso 20. Por el camino nuevo. Dios abrió un camino allá con Abraham que él no pasó. Él no pasó porque Abraham podía fallar. Pero que ahora nosotros sí podemos pasar porque la sangre de Cristo cubre nuestra multitud de errores. Dice la palabra, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de... Qué maravilloso esto. O sea que ahora usted y yo tenemos un camino abierto al Padre. Un camino de sangre, sí. Un camino de sangre que es la sangre de Jesucristo. Por eso escúcheme, hermano, que usted y yo debemos comprender lo que la cena del Señor representa. La cena del Señor no es un culto más. La cena del Señor no es un momento más, no es una reunión más. La cena del Señor nos recuerda que ahora estamos bajo un nuevo pacto en Cristo Jesús. Así como Dios hizo un pacto con Abraham, entonces también el Señor Jesús con nosotros hizo un nuevo pacto. Ese pacto en su sangre que nos da acceso al trono de la gracia. ¿Qué es la cena del Señor? No es una reunión más, no es un culto más, no es una mañana más. Por eso lo importante que usted como miembro bautizado de la iglesia participe de la cena del Señor y no sea ausente. Yo siempre le he dicho que si hay una reunión a la que usted no debería faltar, es la cena del Señor. Por eso la cena del Señor tiene una fecha específica siempre para que usted la recuerde y nunca falte. ¿Cuándo es? Primer domingo del mes. Usted sabe que el primer domingo del mes usted tiene la cena del Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque nos recuerda eso. El Padre absoluto entregó a su Hijo absoluto como sacrificio absoluto para una liberación absoluta de aquel que esté dispuesto a venir al Señor con un corazón arrepentido y que diga, Señor, hoy camino por esa alfombra roja de sangre, arrepentido de mis pecados, arrepentido de mis faltas y mis culpas, pidiéndote perdón, y sé que tú me concederás perdón. Usted hoy y yo tenemos, usted hoy y yo hoy tenemos una alfombra roja tendida para entrar y ser parte del reino de Dios gracias a ese sacrificio. Por eso mire lo importante de la cena del Señor. Por eso hoy a nosotros nos acobija no el pacto que Dios hizo con Abraham, a nosotros nos acobija el pacto de sangre que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que completa el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Abraham? Le dijo, en ti
serán benditas. ¿Lo recuerda? En ti serán ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo se completó esto? Esto se completó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo podemos, por esa alfombra roja de sangre, caminar y entrar al reino de Dios eternamente y para siempre. ¿Usted entiende la palabra? Yo le invito por favor que se ponga sobre sus pies.